Si caminas de noche por los viejos caminos reales de Jalisco y escuchas el retumbo de maderas viejas y cadenas pesadas, no voltees a mirar. Mi abuelo don Silvestre trabajó durante 4 décadas como arriero en los cerros de San Juan de los Lagos y nos dejó un testimonio espeluznante. Ajusta tus auriculares, ponte cómodo bajo tus cobijas y deja que la atmósfera envolvente acompañe tu escucha esta noche. Estás en Noches de Miedo. Antes de comenzar, si esta historia logra erizarte la piel, me acompañes dejándome un comentario al final. Mi abuelo contaba que en los años 50, el transporte de granos se hacía en mulas, atravesando veredas donde la oscuridad era absoluta. La leyenda del carretón de las ánimas era respetada por todos los campesinos del ejido, quienes cerraban sus puertas antes de las 10 de la noche. Se decía que una carreta de madera negra, tirada por mulas esqueléticas sin cabeza, recorría los breñales recogiendo los espíritus de los difuntos olvidados. Silvestre era un hombre escéptico de carácter recio, acostumbrado a defenderse de los cuatreros con su machete acanalado y su linterna de carburo. Una noche de octubre, al regresar de la feria ganadera con 3 mulas cargadas, una neblina helada bajó repentinamente desde la cumbre del cerro. Las mulas comenzaron a relinchar de pánico, rehusando avanzar por el sendero principal y clavando las pezuñas en la tierra barroca. De repente, el silencio del monte fue roto por el crujido metálico de ruedas de hierro rascando las piedras del empedrado antiguo. Un olor pestilente a cera quemada y azufre llenó el ambiente, provocando que a mi abuelo se le erizara el vello de los brazos. Al alzar la vista, divisó a través de la bruma una carreta alta cubierta de liencillos negros que avanzaba sin que nadie la guiara. Las ruedas de madera desprendían chispas azules al chocar contra las rocas, sin dejar huellas impresas sobre la tierra húmeda. Sobre el pescante de la estructura se sentaba una figura encapuchada de túnica raída que sostenía un látigo hecho de huesos entretejidos. Al pasar junto a mi abuelo, la criatura giró su rostro mostrando una calavera vacía donde 2 brasas rojas ardían en las cuencas. Silvestre se hincó sobre el barro, sujetando su rosario de madera, e imploró la protección divina con voz temblorosa. El carretón continuó su marcha internándose en el barranco mientras los lamentos de docenas de almas resonaban en la noche. Mi abuelo llegó a la choza con el rostro pálido y la fiebre alta, permaneciendo 3 días en cama sin poder pronunciar palabra alguna. Desde aquella jornada, jamás volvió a transitar por los caminos reales después de que las campanas del pueblo tocaban el ánima. Conservo el rosario de madera de mi abuelo como el recordatorio mudo de que las leyendas del campo son realidades que acechan en las sombras. Las historias que contaban los ancianos a la orilla del fogón guardan verdades ancestrales que la ciencia moderna no puede explicar. Si viajas de madrugada por las carreteras secundarias de Jalisco y ves reflectores extraños entre los cerros, mantén tu marcha firme. El resplandor azul de las ruedas del carretón quedó grabado en la memoria de Silvestre como la lección más dura de su juventud. Los peones de la hacienda vecina confirmaron haber escuchado el retumbo de la madera negra durante las noches de luna nueva. El viento traía consigo el murmullo de rezos antiguos que parecían flotar en la neblina antes de perderse en el cañón. La fe de los hombres de campo fue la única fuerza que permitió a mi abuelo resistir la mirada del ser infernal. Al despuntar el sol sobre la sierra, la quietud regresó al camino, dejando únicamente el aroma a tierra mojada tras la tormenta. Las marcas en el empedrado eran invisibles para los hombres comunes, pero los perros del caserío rehusaban cruzar por la vereda. Abandonar los viajes nocturnos le otorgó a don Silvestre la prudencia necesaria para no volver a encarar el abismo. Las mulas de arreo temblaban en sus corrales durante semanas, rehusando salir al camino real al caer la penumbra. El látigo de huesos entretejidos resonaba en las rocas, produciendo un chasquido sordo que helaba el corazón de los caminantes. Los lamentos de los difuntos olvidados emergían del interior del carretón, inundando el barranco con una atmósfera agónica. Silvestre apretó la empuñadura de su herramienta, mientras las mulas intentaban desbocarse hacia los matorrales espinosos. El humo fétido a cera de funeral impregnó las rocas de la cañada, impidiendo que las plantas crecieran en el sendero. El capataz de la hacienda ordenó colocar cruces de madera de pino en cada cruce de veredas para ahuyentar la aparición. El miedo a encontrar la carreta negra convirtió la bajada de San Juan en un tramo proscrito durante las madrugadas. Las huellas de chispa azul marcadas en las piedras sirvieron de prueba irrefutable ante los escépticos del ejido. Mi abuelo nunca volvió a pronunciar el nombre del espectro, respetando el pacto de silencio que guardaban los arrieros.
La noche en los altos de Jalisco encierra pasajes de horror que solo quienes recorrieron los senderos pueden comprender. El retumbo de las maderas secas rascando el empedrado se convirtió en la pesadilla recurrente de las noches de mi abuelo. La linterna de carburo se apagó al paso de la entidad, dejando a la tripulación en una oscuridad total e indefensa. Las ruedas de hierro aplastaron la maleza del cañón, dejando una brecha abierta por donde el viento silbaba con furia. Don Silvestre se mantuvo acostado durante jornadas enteras mientras los curanderos de la sierra intentaban calmar la fiebre. El susto del encuentro provocó que el arriero perdiera el habla durante varias semanas tras la fatídica noche. Las historias de los viejos caminantes son el testimonio de una época donde la noche pertenecía a los espectros. El lamento agudo de las ánimas atrapadas en el carretón resonó en la cumbre hasta perderse en la bruma de la madrugada. Sujetar la fe firme en el Creador fue la última trinchera mental que impidió que Silvestre perdiera la cordura. El impacto de la visión alteró para siempre la rutina de la hacienda, modificando los horarios de salida del ganado. Las puertas de las chozas campesinas permanecían atrancadas con vigas de roble para evitar la entrada del aire infecto. El recuerdo de las brasas rojas ardientes en las cuencas vacías persiguió a mi abuelo hasta los últimos días de su vida. Las carreteras asfaltadas sepultaron el viejo camino real, pero la leyenda del carretón continúa viva en la región. Concluyo esta primera historia advirtiendo sobre el respeto debido a los senderos antiguos del México rural. El terror experimentado en la bajada de San Juan es la prueba irrefutable de que el mal ronda los caminos desiertos. Las noches de tormenta en la sierra jalisciense siguen guardando el secreto del paso del carretón de las ánimas. La experiencia agónica de Silvestre forma parte del legado de vivencias reales que conservamos en la familia. Las ruedas espectrales no necesitaban tracción animal para avanzar a gran velocidad sobre las piedras del desfiladero. El frío desértico que acompañaba la aparición heló los abrederos del ganado en un radio de más de 100 metros. Los arrieros veteranos aconsejaban tirarse boca abajo en el lodo y no alzar la vista si el carretón se aproximaba. La visión del pescante con la figura encapuchada representaba la advertencia final para los caminantes nocturnos. El escape milagroso de mi abuelo fue considerado un prodigio por los ancianos que acudieron a velar su salud. Las cicatrices espirituales del ataque obligaron a Silvestre a renunciar para siempre al comercio de arreo en la sierra. El aire pestilente a veladora consumida tardó 3 días en disiparse de la ropa de trabajo que llevaba puesta. Las historias de los altos de Jalisco se escribieron con el pavor de quienes cruzaron la línea de lo desconocido. Sujetar el rosario con los dedos rígidos por el helaje fue la reacción instintiva que salvó la vida del campesino. El crepitar de las chispas azules sobre el camino de piedra iluminó la escena con una luz de ultratumba siniestra. Las mulas de tiro no recobraron la mansedumbre habitual, requiriendo ser vendidas en los mercados del sur. La leyenda del carretón permanece como el mito más temido entre los trayeros y conductores que cruzan la zona. El pavor del encuentro marcó la existencia de mi abuelo, convirtiéndolo en un hombre silencioso y prevenido. Las brechas del monte ocultan rastros de batallas espirituales que la civilización moderna intenta ignorar. La llegada de la luz matutina fue el regalo más valioso que devolvió la esperanza a los habitantes de la casa. Los relatos del fogón campesino preservan la memoria de los hombres que encararon a la muerte cara a cara. El lamento de las ánimas atrapadas continuó flotando en la cañada durante varias jornadas tras la aparición. La determinación de atrancar las ventanas al caer el sol se convirtió en una regla inviolable en el hogar. Las cadenas de hierro, arrastradas por el vehículo negro, resonaban con una cadencia metálica e insoportable. El encuentro en la vereda de San Juan enseña a valorar la seguridad y el refugio protector del hogar. Las impresiones del miedo en el rostro de Silvestre impresionaron a los médicos que acudieron a examinarlo. El testimonio de mi abuelo permanece como una advertencia real para quienes viajan por veredas desiertas. La penumbra de la sierra esconde peligros que desafían la comprensión humana y la lógica del mundo terrenal. Las marcas calcinadas en la tierra del barranco se conservaron como la evidencia irrefutable del evento. Sujetar la cordura durante el paso de la carreta exigió una fuerza de voluntad extraordinaria en el campesino. El aullido de los perros de la hacienda anunció el inicio de la pesadilla a varios kilómetros de distancia.
La niebla espesa actuó como una cortina siniestra que ocultó la huida del carretón hacia las profundidades. Los recuerdos del pavor experimentado en la juventud acompañaron a don Silvestre durante 4 décadas. Las historias reales de la tradición oral mexicana continúan demostrando la veracidad de los testimonios antiguos. Concluyo la narración del carretón con la certeza de que ciertas sombras del pasado jamás deben ser invocadas. El frío glacial que inundó la vereda al paso de la aparición dejó una huella imborrable en la memoria familiar. La fe en la protección celestial fue el único baluarte que sostuvo la vida de Silvestre en aquella noche agónica. Las historias del México profundo se leen con el respeto y la fascinación que exige el verdadero terror real. Finalizo esta primera leyenda deseando que el relato haya transmitido el pavor auténtico de las cumbres de Jalisco. En la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca, las historias sobre mujeres que se transforman en bolas de fuego son parte de la vida cotidiana. Los ancianos del ejido sostenían que si caminas de noche por los senderos de Huautla de Jiménez y ves 2 luces rojas brincando entre las copas de los ocotes, busca refugio de inmediato. No son luciérnagas ni linternas de campesinos. Se trata de las brujas de pueblo que bajan a los estanques a realizar sus rituales. Mi abuelo don Heriberto trabajó como velador de milpas durante más de 30 años y presenció encuentros que helaron su sangre. Contaba que en los años 60, los curanderos de la sierra advertían a los jóvenes no acercarse a la charca de la cañada después de las 12. Se decía que en ese estanque natural, las mujeres de magia negra se despojaban de sus extremidades inferiores para volar por los cerros. Heriberto era un hombre de fe profunda, acostumbrado a los ruidos del monte, a los jaguares de la sierra y a las tormentas invernales. Una noche de agosto, mientras vigilaba la cosecha de maíz con su escopeta de chispa y su perro guardián, un zumbido agudo cruzó el cielo. Al alzar la vista divisó 2 esferas incandescentes de fuego carmesí que descendían a gran velocidad sobre los árboles de aguacate. Las esferas se posaron junto a la charca emitiendo una risa macabra y agudísima que hizo aullar a los animales de los ranchos vecinos. Mi abuelo se agazapó entre las cañas de maíz sujetando su crucifijo de madera y observando la escena con el corazón en la garganta. Vio cómo las figuras incandescentes se transformaban en mujeres de cabellera larga que bailaban alrededor del agua entonando cánticos arcanos. Un olor nauseabundo a azufre y plumas quemadas invadió la milpa provocando náuseas y un dolor de cabeza sofocante en mi abuelo. De repente, el perro de Heriberto comenzó a ladrar de pavor delatando la presencia de ambos en medio de la milpa. Una de las brujas giró el rostro hacia el maizal, mostrando una cara desgarrada donde 2 ojos rojos resplandecían en la penumbra. La entidad se lanzó volando sobre el maizal, emitiendo un alarido de furia que dobló las cañas de maíz como si fuera un vendaval. Mi abuelo disparó al aire su escopeta y recitó la oración de San Ignacio de Loyola mientras corría hacia la caseta de madera. Las bolas de fuego revolotearon sobre el tejado durante más de 1 hora, golpeando las láminas con impactos incandescentes. Al despuntar el alba, las criaturas se disiparon hacia los picachos de la sierra, dejando las ramas de los ocotes quemadas y cenicientas. Heriberto entregó la milpa esa misma mañana jurando no volver a velar cosechas durante las noches de luna llena. Conservo la escopeta de chispa de mi abuelo, como el testimonio mudo de la existencia de fuerzas oscuras en las montañas del sur. Las leyendas de la Sierra Mazateca nos enseñan a respetar los misterios antiguos que habitan en los rincones más profundos del país. Si transitas por las veredas de Oaxaca de madrugada y percibes resplandores en las cumbres, mantén tu camino sin detenerte. El resplandor carmesí de las bolas de fuego permaneció grabado en la mente de Heriberto como la experiencia más aterradora de su vida. Los curanderos del pueblo confirmaron que las brujas de la charca protegían pactos ancestrales que databan de tiempos coloniales. La fe en la protección divina fue el escudo invencible que resguardó a mi abuelo de la venganza de las entidades de la penumbra. Al salir la primera luz del sol, la serenidad regresó a la Sierra Mazateca, permitiendo que los campesinos iniciaran sus labores en paz. Las marcas calcinadas en las cañas de maíz sirvieron de prueba irrefutable ante los vecinos que acudieron a revisar la milpa. Abandonar el oficio de velador le devolvió a don Heriberto el sosiego y la tranquilidad para criar a su familia en completa seguridad. Las esferas de fuego revoloteaban a pocos metros de la chapa, produciendo un chispazo constante que amenazaba con quemar el tejado.
El aire sofocante de la caseta de madera olía a plumas chamuscadas y azufre, impidiendo que mi abuelo respirara normalmente. El perro guardián se mantuvo acurrucado bajo la tarima de madera, temblando de horror sin volver a emitir un solo ladrido. Heriberto recargó el cartucho de la escopeta con manos temblorosas, preparado para defender su vida si las brujas lograban entrar. Las caritas desgarradas de las mujeres de la charca se asomaban por las rendijas de la pared, mostrando muecas diabólicas. Los alaridos agudos se multiplicaban en los alrededores del maizal, haciendo retumbar las láminas de la caseta. La noche en la sierra de Huautla se transformó en una pesadilla claustrofóbica en la que el pavor dominaba cada segundo. Los curanderos mazatecos colocaron sahumerios de copal y ruda en la milpa al día siguiente para limpiar el sitio infectado. El maizal quedó destrozado en una franja de 50 metros donde el fuego sobrenatural quemó la cosecha por completo. Don Heriberto juró sobre la Biblia familiar no volver a salir a velar la cosecha durante las noches de luna llena. La leyenda de las bolas de fuego en Huautla sigue viva entre las familias de los campesinos de la región montañosa. Sujetar el crucifijo de madera con firmeza le otorgó a mi abuelo la fortaleza mental necesaria para no perder la cordura. El resplandor carmesí sobre las copas de los árboles se podía divisar desde el pueblo, confirmando el paso de las brujas. Las marcas de garras incandescentes encontradas en la puerta de la caseta atestiguaban la agresividad de las entidades. El retiro de la milpa le permitió a don Heriberto encontrar la seguridad que la sierra de Oaxaca le había arrebatado. Los pobladores de los ranchos colindantes cerraban sus ventanas con atrancas de hierro al caer las primeras sombras. El encuentro agónico en la cañada marcó la vida de mi abuelo, convirtiéndolo en un hombre prevenido y silencioso. Las historias de magia negra en el sur de México forman parte del folclore rural que preservamos con estricta verdad. El estampido de la escopeta al disparar al aire fue la única señal que ahuyentó momentáneamente a las criaturas. La atmósfera pestilente que dejaron las bolas de fuego requirió ventilar la habitación durante varias jornadas. El miedo a volver a presenciar el ritual de la charca persiguió los pensamientos de Heriberto durante décadas. Las veredas de la Sierra Mazateca continúan albergando pasajes de horror que los viajeros deben evitar en la penumbra. Concluyo la narración de Huautla advirtiendo sobre el respeto debido a los senderos sagrados del campo mexicano. El pavor experimentado por mi abuelo en la caseta de madera es el testimonio real de la existencia del mal en el monte. Las esferas incandescentes desaparecieron en la cumbre del cerro al sonar los primeros cánticos de los gallos. La fe sencilla y firme de la familia fue el apoyo moral que permitió a Heriberto superar el impacto traumático. Las historias de los ancianos mazatecos son una lección permanente sobre los peligros de desafiar la noche rural. El impacto de la visión de las caras desgarradas no se borró de la mente de mi abuelo hasta el fin de sus días. Las milpas abandonadas en las cañadas conservan la fama de ser sitios propicios para las apariciones sobrenaturales. El zumbido eléctrico que precedía la llegada de las bolas de fuego producía un dolor agudo en los oídos de los testigos. Los vecinos que acudieron a auxiliar a Heriberto atestiguaron la presencia de cenizas negras con olor a azufre en la tierra. El fusil de chispa se conservó colgado en la sala de la casa como la prueba tangible de la batalla en el maizal. La serenidad de la mañana trajo la calma a la sierra, permitiendo que las familias acudieran a la iglesia a dar gracias. Las leyendas de brujas en Oaxaca continúan siendo narradas por las abuelas para prevenir a las nuevas generaciones. El lamento agudo de las entidades resplandecientes resonó en los cerros, haciendo temblar las estructuras de las chozas. Sujetar la linterna de mano con pulso tembloroso permitió a Heriberto ver la masa incandescente acercarse al maizal. Las llamas de color carmesino consumían la madera de los ocotes, pero dejaban la corteza calcinada y negra. La decisión de renunciar al puesto de velador fue la medida indispensable para proteger la tranquilidad familiar. El recuerdo del zarpazo fuego sobre la lámina de la caseta persiguió los sueños de mi abuelo durante años. Las cuadrillas de campesinos rehusaban pasar cerca de la charca de la cañada después del toque de queda del pueblo. La historia de la noche de espanto en Huautla se convirtió en el relato más sobrecogedor de la memoria familiar. El vapor nauseabundo a plumas quemadas invadió la habitación, amenazando con sofocar al velador y a su perro. Las oraciones pronunciadas en el suelo de la caseta fueron la fuerza espiritual que contuvo la furia de las brujas. El ataque de las entidades incandescentes cesó únicamente cuando la luz dorada del alba iluminó la cumbre.
En aquellos años de oscuridad, las marcas calcinadas en la tierra del estanque permanecieron visibles durante meses como advertencia del sitio. El trauma del ataque obligó a don Heriberto a guardar reposo absoluto durante varias semanas tras la renuncia. Las vivencias en la Sierra Mazateca demuestran que el horror en el campo mexicano es una realidad innegable. Sujetar la templanza ante lo desconocido fue el mérito principal que permitió a mi abuelo salir con vida de la milpa. El rugido de la primera bola de fuego, al descender sobre la charca, resonó como un trueno en el silencio del cañón. Las experiencias reales de nuestros abuelos son la prueba irrefutable de que la penumbra guarda secretos siniestros. Concluyo el relato de la charca de Oaxaca reafirmando el valor y la fe de los hombres que cultivaron la sierra. El pavor de la noche en Huautla es la lección de prudencia que transmitimos a toda nuestra comunidad nocturna. Las sombras de la cañada siguen guardando el misterio de las mujeres que se transforman en fuego al caer la noche. La narración de las brujas de la Sierra Mazateca finaliza, dejando el testimonio vivo de una batalla por la vida. El recuerdo de las esferas resplandecientes en las copas de los aguacates es la imagen más espeluznante del sur. Finalizo esta segunda leyenda con la certeza de que el terror real del campo mexicano debe ser contado con verdad. En los valles agrícolas del estado de Guanajuato, la leyenda del sombrerón es relatada por los abuelos como una advertencia viva. Si caminas de noche por las trochas cercanas a la Sierra de la Membrillera y escuchas el relincho de un caballo y espuelas de plata, detén tus pasos. No se trata de un charro común ni de un patrullero nocturno. Se trata del enano de sombra que tienta a los campesinos con monedas de oro encantadas. Mi abuelo don Tiburcio fue vaquero de hacienda durante más de 40 años y conoció de cerca las triquiñuelas de esa entidad del monte. Contaba que en los años 40, los caporales advertían a los mozos no quedarse a dormir junto a los corrales después de las 3 de la mañana. Se decía que el sombrerón disfrutaba trenzando de forma inexplicable las crines de los mejores caballos y espantando al ganado en los establos. Tiburcio era un hombre de carácter sereno, diestro en el manejo del lazo, acostumbrado a las jornadas pesadas bajo el sol y la lluvia. Una madrugada helada de noviembre, mientras revisaba los abrederos del ganado con su linterna y su perro de arreo, escuchó un silbido agudo. Al enfocar la luz hacia el árbol de mezquite, vio a un hombre de baja estatura vestido con traje charro de terciopelo negro y botines relucientes. Llevaba sobre la cabeza un sombrero gigantesco de ala ancha que ocultaba por completo su rostro, dejándole ver únicamente una sonrisa llena de dientes de oro. La entidad sacó de sus bolsillos una bolsa de cuero que sonaba a monedas pesadas y se la ofreció a mi abuelo a cambio de su alma. Un olor penetrante a azufre y tabaco fuerte impregnó el aire, haciendo que el perro de mi abuelo aullara de terror y saliera huyendo. Tiburcio apretó su crucifijo de plata entre las manos y recitó la oración de San Miguel Arcángel rechazando la oferta del engendro. Al sentirse rechazado, el sombrerón soltó un lamento agudísimo que hizo estremecer las tejas del granero y se disipó en una nube de humo negro. A la mañana siguiente, las crines de los 5 caballos principales de la hacienda aparecieron tejidas en nudos tan apretados que hubo que cortarlas. Mi abuelo renunció a la vaquería esa misma semana, rehusando volver a cuidar ganado durante las horas oscuras de la madrugada. Conservo la navaja de arreo de mi abuelo como el recordatorio tangible de la prudencia que debe guardarse ante las tentaciones de la penumbra. Las historias de las haciendas viejas de Guanajuato forman parte de la memoria viva que nuestros mayores nos heredaron con sabiduría. Si transitas de noche por las rutas rurales cerca de Silao o Romita y ves figuras pequeñas en la vera del camino, no te detengas jamás. El resplandor de las espuelas de plata quedó grabado en la memoria de Tiburcio como la prueba indiscutible de que el mal ronda los campos. Los peones de la cuadrilla confirmaron haber encontrado monedas antiguas de cobre enterradas junto al mezquite donde apareció el engendro. Los ancianos del ejido sostenían que la fe sencilla y firme de los hombres de hacienda fue el escudo invencible que resguardó a mi abuelo del engaño de la sombra. Al despuntar los primeros rayos del sol, la paz regresó a los establos, permitiendo que los trabajadores continuaran sus labores en armonía. Las trenzas en las crines de los caballos continuaron apareciendo esporádicamente durante años en las fincas vecinas de la comarca. Abandonar el oficio de vaquero le otorgó a don Tiburcio la tranquilidad necesaria para vivir sus últimos años en apacible descanso. El silbido del sombrerón resonaba en el pasillo de los corrales, haciendo estremecer a los novillos que pastaban en la penumbra.
El olor a humo de tabaco negro inundó la caseta de herramientas provocando náuseas y un escalofrío helado en la nuca de Tiburcio. Las espuelas de plata del enano sacaban chispas en las piedras del patio, creando un chasquido metálico y aterrador. La sonrisa macabra de dientes dorados resplandecía en la oscuridad del mezquite, helando la sangre de mi abuelo al instante. El perro vaquero se mantuvo acurrucado bajo la carreta de alforjas, rehusando salir a enfrentar a la entidad de traje negro. Don Tiburcio alzó el crucifijo de plata con la mano firme, encomendando su espíritu al Creador para rechazar las monedas de oro. La bolsa de cuero que sostenía el engendro desprendía un vaho fétido a azufre y cenizas de panteón, que sofocaba el ambiente. Al desaparecer en la nube de humo negro, el sombrerón dejó una quemadura circular marcada sobre la hierba seca del llano. Las crines de los percherones aparecieron anudadas con patrones imposibles de deshacer, obligando a trasquilar a las bestias. Los caporales de la hacienda colocaron hilos de plata y ramos de albahaca en las puertas de los establos para prevenir nuevos ataques. El miedo a la presencia del sombrerón provocó que los vaqueros exigieran hacer las rondas en parejas durante la madrugada. La renuncia de don Tiburcio fue aceptada con respeto por el dueño de la finca al comprobar los nudos en los caballos principales. La navaja acanalada de arreo se conserva en la familia como el testimonio físico de la noche de espanto en la membrillera. Las historias del Valle de Guanajuato demuestran que las entidades del folclore rural acechan a los campesinos incautos. Sujetar la fe firme en la divinidad fue la única barrera que impidió que el sombrerón reclamara la vida de mi abuelo esa noche. El resplandor de los botones de plata del traje de terciopelo iluminaba la penumbra del mezquite con una luz siniestra. Las cuadrillas de ordeña que llegaban a las 4 de la mañana encontraron el ambiente pesado e impregnado de azufre. El retiro de la hacienda le otorgó a mi abuelo la paz mental necesaria para olvidar el acoso del duende de traje charro. Las ancianas del pueblo aseguraban que el sombrerón buscaba pactar con los hombres jóvenes a cambio de riquezas terrenales. El lamento agudo que soltó la criatura al ser rechazada se escuchó en varios ranchos de la comarca, generando pánico general. La experiencia agónica en los corrales de Guanajuato se convirtió en la lección moral que Tiburcio transmitió a sus hijos. Los ancianos del ejido sostenían que las marcas calcinadas en la tierra del mezquite permanecieron visibles durante meses como evidencia munda del encuentro. El viento frío de la sierra bajaba por los cañaverales, haciendo silbar las hojas secas en una sinfonía macabra e inquietante. Don Tiburcio mantuvo el crucifijo prendido en su cinturón hasta el día en que dejó de trabajar en los campos del norte. Las historias de los vaqueros veteranos confirman que el sombrerón continúa rondando los caminos vecinales de Silao. El choque de las monedas dentro de la bolsa de cuero resonaba como la tentación fatal que condenaba a los ambiciosos. La valentía de mi abuelo para encarar al engendro sin vacilar fue el ejemplo de entereza que conservamos en la familia. Las noches de luna llena en los llanos de Guanajuato siguen siendo un momento de cautela para los pastores de ganado. El olor a azufre tardó 3 días en disiparse de la caseta de herramientas donde Tiburcio buscó refugio tras el ataque. Las crines trasquiladas de los percherones sirvieron de prueba irrefutable ante los escépticos de la administración patronal. El retiro definitivo de la vaquería fue la medida indispensable que garantizó la tranquilidad y la salud de mi abuelo. Las leyendas de las viejas fincas guanajuatenses son parte del patrimonio de misterio que relatamos con profundo respeto. Sujetar la linterna de aceite con pulso tembloroso permitió a Tiburcio ver el sombrero gigantesco ocultando el rostro del ser. El crujido de las espuelas de plata sobre las piedras del patio fue el sonido asociado al pavor para los mozos de la hacienda. La desaparición del duende en la cortina de humo dejó un aroma a azufre y hollín que ahogaba a los animales de carga. Las cuadrillas de peones rehusaban ingresar a los corrales principales antes de que los primeros rayos del sol salieran. La historia de la noche del mezquite se transmitió entre los campesinos como la prueba viva del peligro de la ambición. El pavor del encuentro afectó el estado de ánimo de don Tiburcio, requiriendo semanas de reposo en la tibieza del hogar. Las monedas de cobre desenterradas por los peones mostraban sellos antiguos que ningún historiador logró identificar. La voz de los viejos advertía que la fe en la protección celestial fue el escudo indestructible que preservó la vida de mi abuelo ante la fiera de sombra. Las veredas del Valle de Guanajuato conservan el testimonio de las contiendas entre los hombres de fe y el engaño terrenal.
Sujetar la templanza ante las tentaciones de la noche fue la lección suprema que don Tiburcio legó a su descendencia. El rugido desgarrador del sombrerón, al ser repelido con el crucifijo de plata, resonó como la derrota de la sombra. Las impresiones de la noche de espanto en la membrillera marcaron la vida de toda la cuadrilla de vaqueros del turno. Concluyo el relato del sombrerón advirtiendo a la audiencia sobre los peligros de escuchar las promesas del camino. De acuerdo a la memoria del pueblo, el pavor experimentado por mi abuelo en el granero es la prueba irrefutable de que la penumbra guarda verdaderos monstruos. Las sombras de los mezquites secos siguen pareciendo figuras de baja estatura para quienes caminan de madrugada. La narración de la hacienda de Guanajuato finaliza dejando el testimonio inquebrantable de un hombre de trabajo y fe. El recuerdo de los dientes de oro resplandeciendo en la penumbra es la imagen más espeluznante del folclore del centro. Finalizo esta tercera leyenda con la satisfacción de haber entregado un relato puro de terror real del campo mexicano. En las antiguas haciendas cañeras del estado de Morelos, la leyenda del jinete sin cabeza es narrada por los abuelos con profundo respeto. Si recorres de madrugada los canales de riego cercanos a la hacienda de Chiconcuac y oyes el galope furioso de un corcel arrastrando cadenas, escóndete. No se trata de un arriero extraviado ni de un cazador nocturno. Se trata del espectro del antiguo hacendado cruel que regresa a revisar sus tierras. Mi abuelo don Raimundo trabajó como velador del Trapiche durante más de 30 años y fue testigo presencial del galope macabro. Contaba que en los años 50, los ancianos del pueblo recomendaban no cruzar los cañaverales después del toque de queda de las 10. Se decía que el terrateniente don Donato había sido decapitado por sus propios peones en la época revolucionaria debido a sus atrocidades. Raimundo era un hombre de carácter sereno, curtido en el trabajo de los campos de caña, acostumbrado a las noches largas y al frío de la madrugada. Una noche de diciembre, mientras custodiaba los tanques de melaza con su linterna de batería y su machete de trabajo, la temperatura cayó bruscamente. Un viento helado comenzó a soplar entre los surcos de caña, haciendo crujir las hojas secas con un ritmo metálico y angustiante. Al mirar hacia la callejuela principal del Trapiche, divisó a un caballo negro gigantesco, cuyos cascos sacaban chispas en el empedrado. Sobre la montura de cuero repujado se erguía la figura de un hombre alto, vestido con chamarra de charro de trencilla de oro, pero sin cabeza. En lugar de cabeza, del cuello cercenado brotaba un humo azulino y frío que impregnaba el ambiente de un olor insoportable a azufre y sangre. El espectro arrastraba del estribo una cadena de hierro de varios metros de largo que retumbaba sobre las piedras, haciendo temblar el suelo. Mi abuelo se hincó tras la pared de mampostería, apretando su rosario de madera y suplicando por la salvación de su alma con voz quebrada. El corcel pasó a escasos metros de su refugio, dejando una estela de polvo frío que quemaba los ojos y dificultaba la respiración. El jinete detuvo su marcha frente a las puertas del antiguo casco de la hacienda, lanzando un gemido estridente que hizo aullar a los perros. Los ancianos del ejido sostenían que al despuntar los primeros rayos del sol, Raimundo encontró los canales de riego cubiertos de una escarcha negra e indisoluble. Mi abuelo entregó las llaves del Trapiche esa misma mañana jurando no volver a velar cañaverales durante las noches de luna llena. Conservo la linterna de batería de mi abuelo como el recuerdo mudo del encuentro con una de las leyendas más terribles del sur del país. Las historias de los viejos trapiches de Morelos forman parte de la tradición oral que nuestros mayores transmitieron con profunda verdad. Si circulas de madrugada por las carreteras vecinas a Chiconcuac y percibes el retumbo de cadenas pesadas, mantén la marcha sin detenerte. El galope del caballo negro quedó grabado en la memoria de Raimundo como la prueba irrefutable de que la culpa trasciende la muerte. Los trabajadores de la hacienda confirmaron haber escuchado las cadenas del hacendado durante las noches de tormenta invernal. En aquellos años de oscuridad, la fe sencilla y firme de los hombres de campo fue la fuerza suprema que libró a mi abuelo de la furia del jinete de la penumbra. Al salir la luz dorada de la mañana, la serenidad retornó a los cañaverales, permitiendo que los campesinos cortaran la caña en paz. Abandonar el trabajo de velador le devolvió a don Raimundo la tranquilidad necesaria para vivir sus últimos años en completa armonía. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Noches de Miedo, dedicada a los relatos camioneros y leyendas reales de los abuelos.
Suscríbete al canal si te apasionan estos relatos inmersivos de nuestro México profundo y déjanos tu comentario para conocer tu opinión. Las estructuras de acero del antiguo trapiche crujían bajo la ráfaga helada, aumentando la tensión opresiva en la caldera. El humo azulino que brotaba del cuello amputado desprendía una sombra helada que congelaba las hojas del cañaveral. El retumbo de las cadenas de hierro sobre las baldosas sonaba como la marcha fúnebre de los peones asesinados en el pasado. Raimundo apretó el rosario contra su pecho, conteniendo la respiración para evitar que el espectro detectara su presencia. El caballo negro de ojos encendidos pataleaba sobre el suelo de piedra, desprendiendo chispas que quemaban la maleza seca. La figura descabezada alzó un brazo enguantado hacia el casco de la hacienda, emitiendo un alarido de agonía insoportable. El pavor experimentado en el pasadizo de los tanques de melaza paralizó los músculos de mi abuelo durante varios minutos. Las cuadrillas de zafra que llegaron a las 5 de la mañana encontraron a Raimundo en shock y aferrado a la linterna de mano. El jefe de campo ordenó levantar las guardias nocturnas individuales tras constatar las marcas de huellas incandescentes en el piso. La linterna de batería permanece almacenada en el baúl de recuerdos de la familia como la evidencia real del suceso. Las leyendas de los trapiches en el estado de Morelos advierten sobre las consecuencias de la crueldad y la avaricia humana. Sujetar la fe firme en las oraciones heredadas fue la salvaguarda espiritual que evitó la destrucción del velador nocturno. El galope estruendoso se escuchó a lo largo de varios kilómetros a través del Valle de Caña, aterrorizando a los pobladores. Los canales de riego exhibieron cenizas negras flotando en el agua durante 3 jornadas consecutivas tras el evento. El retiro de Raimundo del trabajo pesado le permitió recuperar la tranquilidad en el seno de su hogar, rodeado de sus hijos. Las ancianas del pueblo confirmaron que la alma en pena del hacendado Donato paga su culpa recorriendo sus antiguas tierras. El frío desértico que impregnó la caseta de herramientas se mantuvo encerrado durante días, requiriendo sahumerios de copal. La experiencia agónica en Chiconcuac se convirtió en la historia sobrecogedora que mi abuelo relataba a las nuevas generaciones. Las sombras de los cañaverales altos continúan inspirando temor entre los trabajadores que realizan los cortes de noche. El impacto de las pesadas cadenas contra el marco de piedra dejó muescas profundas visibles en la entrada principal. Don Raimundo rechazó cualquier oferta de volver a custodiar las calderas, prefiriendo el trabajo agrícola diurno. Las leyendas reales de Morelos son la prueba de que el pasado histórico del campo mexicano guarda episodios de puro horror. El vapor glacial que desprendía la montura del jinete ahogaba a los perros de guardia, impidiéndoles salir a la callejuela. La fuerza de la oración pronunciada en la penumbra fue la trinchera espiritual que salvaguardó la vida del campesino. El galope del corcel negro se disipó finalmente en la entrada del cementerio antiguo al sonar las campanas de la iglesia. Las marcas de escarcha calcinada en el empedrado sirvieron de prueba contundente ante las autoridades del ejido. El retorno de la luz matutina trajo el consuelo desesperado a los obreros que aguardaban el inicio de la jornada laboral. Las historias de los abuelos cañeros continúan siendo transmitidas con el respeto reverente que exige el terror auténtico. Sujetar la linterna apagada entre los dedos rígidos fue la cautela necesaria que impidió delatar la posición de mi abuelo. El chasquido metálico de las espuelas del jinete resonó en las paredes del almacén como una sentencia de ultratumba. La casona abandonada del terrateniente permanece cerrada y en ruinas como una advertencia mútima para los visitantes. Las cuadrillas de cortadores evitaban transitar por los canales de riego durante las madrugadas de luna llena. La narración del jinete sin cabeza concluye reafirmando la veracidad de los eventos acaecidos en la hacienda de Morelos. El pavor del encuentro me enseñó a valorar el abrigo seguro del hogar, lejos de las sombras oscuras del camino. Las marcas en el empedrado de Chiconcuac sobrevivieron durante años como la memoria tangible de la velada de espanto. La fe sencilla y profunda fue el sostén invencible que libró a don Raimundo de la furia de la aparición descabezada. Las noches en los trapiches del sur del país siguen siendo un territorio de prudencia para los trabajadores nocturnos. De acuerdo a la memoria del pueblo, sujetar la templanza ante lo desconocido fue el mérito supremo que permitió a mi abuelo transmitir su testimonio con vida. El alarido agudo del hacendado, espectral al disiparse en la neblina, fue el sonido más sobrecogedor de la noche.
Las evidencias físicas encontradas por los peones convencieron a los más escépticos de la veracidad del relato. La vida en los campos de caña enseña a respetar los tiempos y normas de la penumbra en cada rincón del ejido. Concluyo esta emisión especial de Noches de Miedo, asegurando que las leyendas de los abuelos son la verdad del campo. De acuerdo a la memoria del pueblo, el pavor experimentado por mi abuelo en el Trapiche es el testimonio innegable de que el mal trasciende el tiempo. Las sombras de la caña alta siguen guardando el secreto del galope macabro que recorre el desfiladero de Morelos. La narración de las leyendas mexicanas finaliza dejando un legado de valor, fe y profundo respeto por la tradición. El recuerdo del humo azulino emanando del cuello del jinete es la imagen de terror más impactante de nuestra memoria. Finalizo esta emisión deseando a toda nuestra leal comunidad nocturna la mayor paz, constante salud y dulce descanso.